Hola, buenas tardes o buenas noches. Empezamos, que sabéis que a las 9:30 tenemos que dejar la sala, ¿vale? En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, como cada primer lunes, en el aula de debate feminista, en este curso, donde se conmemoran los 20 años del aula, y habréis recibido un correo diciendo que el 9 de mayo celebraremos el aniversario y nada, pues os enviaré otro con más información para ver cuánta gente con la que vamos a contar, etcétera, por temas de aforo, ¿vale? Sabéis que este curso lleva el nombre de la memoria a la acción y queremos hacer como una recapitulación de todo lo que hemos visto. Os recuerdo que este domingo 8 de marzo la manifestación saldrá a las 11:30 desde Luceros al portal de Elche. Y bueno, pues tengo el placer en esta sesión de marzo de presentar a Lidia Delicado Moratalla. Vale, ella me ha escrito aquí, yo he buscado y su currículum tenía muchas más cosas, pero ha sido tan amable de darme como un resumen. A ver, ella es investigadora y profesora del Departamento de Geografía Humana en la Universidad de Alicante. También es docente en el Máster de Violencia Sexual en Blanquerna Universidad Ramon Llull. Previamente ha trabajado en la Universidad Pública de Navarra y en la Universidad Jaume I en Castellón. Es secretaria de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía y actualmente pues, investiga y ha investigado y escribe sobre prostitución y pornografía y estudios feministas y de las mujeres. Ha escrito y editado el libro La pornografía, un problema social global, didáctica feminista, en 2025. Y ha publicado más de una treintena de trabajos de investigación feminista en revistas académicas y libros. También compareció en 2024 en el Parlamento de Navarra para informar del estado de la cuestión sobre la violencia sexual en el entorno digital y en la pornografía contemporánea. Y bueno, pues yo creo que vamos a dejarla a su exposición y luego, si nos da tiempo, pues ya le haremos algunas preguntas. Seguro que vamos a aprender mucho. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, saludamos a todas las personas también que nos están siguiendo online, que me consta. Y muchas gracias por la invitación y por estar aquí todas y todos. Como sabéis, el aula de debate es un espacio horizontal en el que las personas que acuden pueden participar, que se espera que entre todas y todos construyamos nuestros conocimientos y que realicemos pues, análisis de la actualidad. Seguramente las personas que ya me conocen, cuando han visto que la sesión de hoy la coordinaba yo o la llevaba yo o estaba a mi cargo, han pensado que hablaría sobre la industria sexual, su digitalización, la prostitución o la pornografía, pero va a ser que no. Voy a hablar de otro tema de mucha actualidad, un asunto que está pendiente en la agenda de emergencia sobre las mujeres, que es el caso afgano. Curiosamente, yo ya había seleccionado este tema porque es uno de mis últimos trabajos de investigación dentro de las alianzas que se hacen en la academia. Esa alianza entre feminismo y geografía humana es fundamental y es una de las líneas que yo trabajo dentro de mi campo de investigación. Fruto de esa línea como fruto de esa línea surge este trabajo que os voy a presentar sobre la situación actual de las mujeres afganas. Y, curiosamente, dada la actualidad de este fin de semana, bueno, pues es importante retornar y poner en nuestra discusión y en nuestro debate político la cuestión de lo importante que es seguir estudiando el funcionamiento de los patriarcados.
Ahora tenemos en guerra a varios patriarcados. De hecho, la guerra es uno de los principios fundamentales del patriarcado. Las feministas históricamente siempre han apoyado y hemos apoyado el pacifismo. Las feministas históricamente han estado en los movimientos pacifistas en prácticamente todos los conflictos que hasta ahora conocemos. El feminismo es pacifista y de cara al 8 de marzo siempre es importante recordar los principios fundamentales del feminismo, pero de cara al 8 de marzo, como no se nos conceden muchos micrófonos, es importante que sigamos arrojando luz sobre asuntos importantes. Y dentro de esos asuntos importantes, después de los tiempos difíciles que hemos pasado las feministas dentro de las universidades, porque se nos ha perseguido, porque en estos momentos se está adelgazando todo presupuesto que tiene vinculación con las políticas y las prácticas y las actividades de igualdad en todas las instituciones, y esto sucede después de haber vivido una auténtica persecución al pensamiento crítico, que es el pensamiento feminista en las universidades. En ese proceso hemos visto que se denostaba la utilización de los grandes conceptos que ha creado la teoría feminista, que además de gestarse dentro de los sectores y los círculos intelectuales, obviamente ha bebido y ha participado del movimiento social de las mujeres, que es el feminismo. Entonces, dicho todo eso, el objetivo y la intención de la sesión de hoy es aplicar el concepto de patriarcado de manera analítica sobre un caso de estudio, es decir, rescatar qué es lo que han dicho las autoras feministas para definir y describir aquello que pasa en los patriarcados y ver de qué manera un ejemplo extremo como es la refundación del patriarcado talibán se ha dado en pleno siglo XXI en nuestro mundo global. Entonces, este análisis es un análisis de un caso que, como vamos a ver, es muy extremo. Pero, sin embargo, no está tan distante de ciertas ideas que recorren en estos momentos de manera viral las redes sociales. Voy a recorrer el caso de las afganas, voy a recorrer el estudio del patriarcado talibán y finalmente voy a hacer una alusión a algunas cuestiones actuales que están en el debate dentro de nuestra nación. Y creo que todo ello se puede enlazar de manera muy clara para que después tengamos un diálogo y un debate bastante rico. Bueno, en principio ya sabéis que los títulos y las sesiones del curso del aula de debate se definen antes del inicio del curso. A esta sesión se le había puesto el título de ¿Quién es el cuerpo de las mujeres? Y yo lo he llevado a mi terreno y a mi interés con un subtítulo que es Espacio, Poder y Patriarcado, ¿vale? Esa es la explicación del título de la sesión de hoy. Bueno, vamos con la introducción para adentrarnos en el contexto afgano y entender qué es lo que ha pasado en Afganistán perdonad, desde la llegada, la segunda vez, que se refunda el patriarcado talibán a partir de agosto de 2021. La pregunta que nos tenemos que hacer y que prácticamente no ha estado en el debate político asombrosamente cuando la mayoría de los países del mundo han estado formalizando sus políticas de igualdad en las últimas décadas, de repente asistimos a un caso en el que desaparece toda la articulación de las políticas de igualdad preexistentes en los últimos 20 años y nadie en la comunidad internacional se echa las manos a la cabeza, viendo los avances de las prohibiciones sobre los derechos fundamentales que hemos visto en el caso de las afganas.
Bueno, ¿qué pregunta va a guiar toda la disertación? Es esta que veis en pantalla. ¿Cuál es la situación de las mujeres en Afganistán en un contexto en el que se ha refundado un patriarcado de características extremas en esta primera mitad del siglo XXI? ¿Cuáles son las coordenadas conceptuales que vienen siendo también algunas de las coordenadas del feminismo contemporáneo? Bueno, en primer lugar, dentro de ese enfoque analítico que he empleado para este trabajo, me he basado en el enfoque metodológico de Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir proponía a finales de los años 40 que en la investigación feminista nos interrogásemos sobre la condición de inferioridad de las mujeres y que estudiásemos las causas que promueven esa inferioridad. ¿Cuáles son los sistemas de discriminación? ¿Cuáles son las prácticas de opresión que se producen en las sociedades patriarcales que explican esa condición subalterna que tenemos las mujeres del mundo en distintos grados? El marco de interpretación feminista, que es otra forma de llamar a la teoría feminista, bueno, pues es precisamente un marco que se ha ido construyendo para poder dar explicación a las realidades de las mujeres, unas realidades que son específicas y diferentes a las realidades de los varones. Para poder explicar esas realidades, en las universidades y en el movimiento social feminista se ha ido creando pues todo un diccionario conceptual, una serie de términos, de palabras, de enfoques, de maneras de entender las condiciones en las que viven las mujeres del mundo. Para definir esas realidades aplicamos categorías e instrumentos analíticos precisamente pues para poder descifrar esos mecanismos sociales, políticos, económicos, espaciales también, territoriales, que se articulan en las sociedades patriarcales. Dice Ana de Miguel en un trabajo reciente que la teoría feminista nos ofrece esas claves de inteligibilidad y comprensión del mundo, es decir, nos da claves para entender, para explicarnos el mundo desde el punto de vista de las mujeres. Y María Luisa Feminías, en un libro publicado también recientemente, filósofa feminista argentina, nos dice que desde la teoría feminista podemos encontrar un enfoque que nos permite comprender los conflictos de poder que existen dentro del patriarcado. Ahora mismo, por ejemplo, estas guerras que están en marcha son conflictos de poder que se dan dentro de los patriarcados y entre los patriarcados. Y este concepto patriarcado, que como siempre dice Elena Simón, es una palabreja un poco fea, porque es verdad que es fea, pero bueno, es una palabra, es un concepto, es un término que denomina las relaciones de poder que se establecen cuando los grupos de varones pactan entre sí cómo van a organizar la dominación sobre las mujeres. Y esta dominación se aplica en maneras y en formas muy visibles, muy concretas, pero también en formas pues que no son tan visibles o no son tan detectables. El concepto de patriarcado que voy a utilizar para analizar este caso ha sido definido por muchísimas autoras desde los años 70 en adelante. Como palabra patriarcado no vamos a encontrar el concepto hasta los años 70, pero es cierto que Simone de Beauvoir y la genealogía de autoras feministas que preceden a Simone de Beauvoir ya hablaban de estas relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres. El concepto en sí ya se utiliza en los años 70 a partir de Kate Millett, una autora que es muy conocida y muy querida por todas las feministas del mundo.
Más autoras menos conocidas también han escrito sobre el concepto de patriarcado. Por ejemplo, Vichy, que tenéis en pantalla, dice que es un concepto que se emplea para analizar los principios que sustentan la opresión de las mujeres. Como veis, estamos utilizando palabras que se asocian a las diferencias de poder y a la organización del poder. Otras autoras, Ford y Gregson, que son de mis favoritas vinculadas a la geografía feminista, en 1986 también decían que el concepto patriarcado se ha de utilizar para entender cómo se manifiestan espacialmente en el territorio, en la ciudad, en lo doméstico, esas diferencias de poder entre mujeres y hombres. Este concepto también nos va a permitir comprender e identificar la jerarquía social que encontramos entre hombres y mujeres. Ya os digo, jerarquías que son más visibles, más detectables, y otras pues que son un poco más sofisticadas y no son tan evidentes. Este concepto también nos proporciona un prisma desde el que entender cómo el esquema social de la desigualdad entre los sexos organiza el espacio público y privado. Bien, una de nuestras autoras favoritas, amiga, compañera, que también ha estado aquí en esta sede, Marcela Lagarde, pensadora, antropóloga política feminista mexicana, habla de cómo se gestan los cautiverios de las mujeres dentro de las sociedades patriarcales. Este es un término del que ella va a hablar en los años 90, que fue una década en la que se produjo bastante teoría feminista. Los años 80, los años 90 fueron muy productivos y además con el foco puesto en la realidad de las mujeres, porque luego ese foco se va desdibujando a partir de la entrada en el siglo XXI. Bueno, pues Marcela Lagarde nos comenta que en el patriarcado hay un hecho cultural que define a las mujeres, que es ese cautiverio. Y yo creo que es muy acertado para que podamos entender qué les pasa en estos momentos a las mujeres afganas en el régimen talibán. Dice Marcela Lagarde: el cautiverio describe cómo es la relación específica de las mujeres con el poder y se concreta en la privación de libertad. Para citar concretamente las palabras de Marcela, dice: las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía vital, es decir, de autonomía para decidir sobre sus vidas. Han sido privadas de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de escoger y de la capacidad de decidir sobre los hechos fundamentales de sus vidas y del mundo. Si retenemos esta cita, vamos a entender muy bien cómo esto se aplica al caso de las afganas. Vamos a analizar los hechos que se han dado, que han estado sucediendo desde que las negociaciones en 2018 hasta 2020 entre Estados Unidos y los talibanes dieron lugar a la llegada de los talibanes en agosto de 2021 al poder en Afganistán. Hubo una serie de negociaciones en Doha, una serie de acuerdos establecidos entre Estados Unidos, que ya sabéis que estuvo durante 2 décadas en territorio afgano. Esos pactos se dieron para que Estados Unidos saliese del territorio afgano, bueno, supuestamente bajo unas condiciones. ¿Se han cumplido esas condiciones? Pues muchas no, porque dentro de esas condiciones estaba el pacto de que las mujeres no retrocederían en sus derechos fundamentales. Bien, estas reuniones que se dieron en Doha fueron protagonizadas por varones. Las mujeres afganas no participaron de esas negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes. Bueno, esto ya es un punto de partida importante, que las mujeres no participen de las negociaciones fundamentales que van a ser decisivas en el futuro de un país.
Bien, la toma de poder de Afganistán por los talibanes fue progresiva. Es un país que arrastra guerras desde hace décadas. Tampoco la presencia internacional de Estados Unidos supuso una pacificación total, porque durante esa presencia los conflictos armados fueron sucediéndose en distintas provincias en Afganistán. Vemos en el mapa de la izquierda que en 2021, en mayo, ya los talibanes se habían hecho con el poder de una porción importante del territorio del país. Pero a mediados de agosto, precisamente después de esa toma de poder talibán, ya vemos todo pintadito de rojo, que significa los territorios que estaban bajo el mandato, bajo el control del régimen talibán. Esta es la sucesión bastante rápida, solamente en unos meses se hicieron con el poder de la mayor parte del territorio afgano. Los talibanes entran en Kabul, van penetrando por todos los territorios hasta llegar a la capital, la centralidad, que es Kabul. Y bueno, pues ahí vemos también una imagen muy clara de lo expulsadas que están las mujeres de este régimen, de estos grupos, de este mandato y de este tipo de gobierno. Se constituye la República Islámica, se constituye el Emirato Islámico de Afganistán, lo que antes había era la República Islámica, y en este emirato se van a dar una serie de pautas, decretos, mandatos, que son los que vamos a analizar. Por situarnos también en contexto, Afganistán, según datos recientes de Naciones Unidas, ocupa la segunda posición en el índice de desigualdad de género en el mundo, solo por detrás de Yemen, es decir, es el penúltimo país en igualdad de género, el segundo en desigualdad. Bien, pues es un dato que ya nos arroja bastantes ideas o nos sitúa en el contexto de la realidad del país y la situación que puedan estar viviendo las mujeres. Previamente, desde la llegada de Estados Unidos, esas 2 décadas, bueno, pues sí que vieron las mujeres de Afganistán ciertos avances, porque se fue formalizando la igualdad entre mujeres y hombres y concretamente sucedieron avances importantes. Por ejemplo, las mujeres llegaron a ser ministras, se constituyó el Ministerio de Asuntos de las Mujeres, las mujeres también pudieron ser juezas, embajadoras y tuvieron acceso a todo tipo de profesiones y espacios dentro del territorio afgano. Es decir, todos esos avances se fueron dando. Ya sabemos que la igualdad formal se establece, pero el cambio cultural es mucho más tardío. Por ejemplo, un botón, lo vemos en España. La igualdad formal la conseguimos con la Constitución a finales de los 70, pero la igualdad real, ese cambio, esa transformación cultural, no ha terminado todavía y siempre estamos en el paso 0.1. Bien, datos que nos pueden dar también un entendimiento sobre la situación, derivados de la encuesta de Demografía y Salud del año 2015, que ya nos informa de la situación preexistente a la llegada de los talibanes en 2021, sobre violencia de género. El 52% de las mujeres afganas había sufrido alguno de los tipos reconocidos de violencia de género, es decir, algo más de la mitad de las mujeres, y casi la mitad había sufrido violencia de género física. Esto es una publicación reciente del año 2025. Bien, las cifras sobre violencia de género son muy alarmantes y por parte del relator especial de las Naciones Unidas están aumentando los casos de depresión, de suicidio e ideación suicida entre las mujeres y las niñas como consecuencia de las prohibiciones que vamos a analizar. La tasa de mortalidad infantil neonatal en Afganistán se encuentra
entre los puestos más altos del mundo. Las mujeres siguen muriendo de parto y los neonatos también siguen muriendo por partos que no son bien atendidos. Es más prevalente este problema en el medio rural, tiene mayor afección en los hogares más pobres, obviamente, las intersecciones siempre cuentan, y en las mujeres en situación de analfabetismo. ¿Y cómo es el analfabetismo en las mujeres afganas? Bueno, pues teniendo en cuenta que la tasa de alfabetización es solo del 37,3% a fecha de 2022 para toda la población, dentro de las personas que están alfabetizadas, solamente el 22,6% es en las mujeres y algo más de la mitad en los hombres. Es decir, hay una tasa alta de mujeres analfabetas que no tienen acceso a la educación fundamental básica en Afganistán. Bueno, comenzamos con el recorrido de prohibiciones. Yo me voy a centrar en las que tienen que ver con la limitación de la vida pública, de la participación política y pública de las mujeres en la sociedad afgana, pero no han sido las únicas restricciones. Hay muchas otras. No nos da tiempo a analizar todo, yo me centro en la cuestión territorial, en la cuestión espacial. En septiembre de 2021, poquito después de haber llegado los talibanes al poder, el Ministerio de Asuntos de las Mujeres fue desmantelado y que se crea el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio. Comienzan a salir a la luz los decretos oficiales que ordenan las prohibiciones específicas sobre la esfera pública para las mujeres. Abril de 2022. El Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio decreta el uso obligatorio del velo completo para las mujeres en el espacio público. En noviembre de 2022, el Ministerio del que estamos hablando decreta que queda estrictamente prohibido el acceso de las mujeres a los parques recreativos, a los gimnasios, a los baños públicos femeninos, los hammams, a los restaurantes o las cafeterías en los que haya salas para las familias, a no ser que acudan con un varón acompañante. Y en agosto de 2024 el Ministerio de Justicia decreta que la voz de las mujeres en el espacio público se declara ilícita. Todas estas restricciones sobre la libertad de movimiento y el uso de transporte público también se han dado. No es solamente la prohibición de la voz de las mujeres en los espacios públicos, sino que también se restringe el movimiento de las mujeres en una serie de kilómetros en los que a partir de esa línea no pueden viajar si no es con la compañía de un varón que ellos llaman un varón racional. Es decir, un menor de edad de 12 o 13 años que podríamos considerar, supongo, racional, pues sería el supervisor de la mujer en el radio que decretan los talibanes. Ellas tienen que ir acompañadas de ese maram. Y, bueno, por otra parte, por ejemplo, en este decreto también se dice que los taxistas no pueden coger a mujeres que estén acompañadas por varones que no sean de su familia. Es decir, la restricción del movimiento es muy importante. Y luego el tratamiento de las mujeres como menores de edad cuando salen de los muros del hogar. Excluidas del derecho a la ciudad en todos sus términos, son habitantes deslegitimadas de su propio territorio, no pueden ser habitantes del territorio afgano, tal cual entendemos ese concepto. El silenciamiento no es simbólico ni retórico, es un silenciamiento literal, se las puede perseguir y castigar en caso de que sus voces se escuchen en el espacio público. Y, como podemos ver, las mujeres son obligadas a habitar una esfera social separada, gobernada por una serie de códigos de honor. Han de seguir un mandato de invisibilidad
específico. Bueno, hay un asunto interesante en cómo los talibanes defienden la idea o el mandato de cubrir por completo, de velar la existencia de las mujeres en el espacio público. Y es aplicando la sexualización de los cuerpos femeninos, mediante la idea de que las mujeres tenemos unos cuerpos que pueden resultar peligrosos y para despertar distintas conductas y deseos en los varones, se vela a las mujeres, se les prohíbe su participación en la vida pública con la idea de que, bueno, pueden suponer un problema para los varones. Al final, esto tiene un subtexto, que es la defensa de esa virilidad irrefrenable de los varones. Como si los varones, de manera natural, en un orden natural, no pudiesen frenar sus impulsos sexuales cuando ven a las mujeres no veladas. Las mujeres invisibles no supondrían un problema, pero las mujeres visibles supondrían un problema por esa sobrecarga de sexualización que los talibanes depositan en los cuerpos femeninos. Pero es una exaltación de la virilidad. Al fin y al cabo es poner en valor esa virilidad masculina de los hombres. Y por otro lado es una estrategia muy eficaz para exonerar la violencia sexual que los varones ejercen contra las mujeres. Responsabilizar a las mujeres de la violencia sexual que se hace contra ellas es una práctica de todos los patriarcados. En España, en Afganistán, en Pekín, allá donde miremos, esta táctica va a ser utilizada históricamente contra las mujeres y para exonerar los crímenes sexuales que los varones cometen contra nosotras. Es una estrategia muy eficaz y que todavía está lejos de desactivarse con todas las prácticas legitimadoras que hay de violencia sexual en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que vemos? Que se han establecido de manera deliberada una serie de jerarquías en el espacio público. El patriarcado se constituye a partir de las jerarquías entre los varones y las mujeres. Las mujeres ocupan el lugar subalterno y los varones ocupan el lugar de la visibilidad, del reconocimiento, de la importancia. Estas jerarquías en el espacio público se manifiestan de manera extrema cuando se vela por completo a las mujeres y además se restringe su movimiento. El velo completo o este hijab islámico es una prenda que tiene una carga simbólica que identifica a las mujeres como seres separados, diferentes, inferiores en el espacio público. Dice Celia Amorós que para poder reforzar la idea sobre la masculinidad, para seguir gestando ese tipo de rol masculino en la sociedad patriarcal, la masculinidad se ha de constituir, obviamente, como un sistema de prestigio. La visibilidad forma parte de los sistemas de prestigio. Ser visible, ser una persona reconocida, ser una persona con capacidad para participar en el espacio público y político es formar parte de un sistema de prestigio. Bueno, pues de ahí se excluye a las mujeres de manera deliberada con estas prácticas que han ido imponiendo los talibanes. Marzo de 2022 continuamos con las restricciones por parte del Ministerio de Educación. Quedan suspendidas las clases para niñas a partir de los 12 años. Las mujeres menores y mayores de edad no van a poder tener ningún estudio específico, profesionalizante, ni acudir a la universidad. Previamente, en 2021 veíamos una imagen como la que observamos en la pantalla. Las mujeres, entrando los talibanes al poder, todavía podían ir a la universidad, como veis, en un espacio separado, segregado, fortificado, pero se prohibió incluso su asistencia en esas condiciones.
A principios de 2021 las mujeres representaban el 28% de la población estudiantil en las universidades públicas y también en las privadas de Afganistán. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que ni siquiera para los servicios básicos, para los oficios y profesiones fundamentales, la atención sanitaria o la educación básica, las mujeres pueden estudiar. Solamente las mujeres pueden atender a las mujeres en el sistema de salud afgano. Los hombres no pueden atender a las mujeres. Por lo tanto, no hay horizonte de futuro diferente a que las mujeres se queden sin prestación de servicios fundamentales en el sistema de salud. Lo que se prevé es que las mujeres acaben por ser no atendidas ni siquiera en los servicios básicos. En diciembre de 2022, el Ministerio de Economía prohíbe el trabajo para las mujeres en ONGs nacionales y ONGs internacionales. Y el portavoz del Emirato dice en una entrevista: en sectores donde las mujeres trabajan directamente con otras mujeres, pues por ejemplo la salud, podemos cooperar. Las mujeres pueden tratar a otras mujeres, administrar vacunas. Y bueno, pues es el deseo, dicen los líderes talibanes, del pueblo, que las mujeres trabajen en áreas donde se respeten su seguridad, dignidad y las leyes islámicas. Dentro de ese marco pueden desempeñar sus funciones. Aquí vemos el pacto entre varones diseñando lo que pueden hacer y no pueden hacer las mujeres en todos los aspectos de su vida. Julio de 2023 llega la prohibición de la existencia de los salones de belleza femeninos, un espacio que permitía tener una fuente de ingresos a muchas mujeres en las ciudades y en los pueblos de Afganistán. Los talibanes sí que permiten el ejercicio del trabajo en algunas profesiones, pero las dificultades para poder moverse por el espacio público han limitado la posibilidad de las mujeres de llegar a los puestos de trabajo. No pueden participar en la prensa, no pueden participar en política y hay otros empleos que sí que pueden desempeñar, pero si no pueden ir solas por el espacio público a partir de ciertas distancias, pues supone un problema muy importante para poder acceder al empleo. En 2024, según datos recientes, el porcentaje de mujeres afganas que están empleadas en el sector reconocido es del 6%. Es decir, las mujeres en Afganistán se han visto sometidas a una intensificación de las prácticas de empobrecimiento estructural que suceden en todos los países del mundo, pero en este caso es de una forma extrema. Bueno, elementos para la discusión, para el pensamiento, para llevarnos algunas ideas clave sobre esta realidad que tenemos que denunciar de cara al 8 de marzo y de cara también a realizar una investigación académica crítica y feminista. La imagen que tenemos en pantalla es de una jornada que organizamos en la Universidad Pública de Navarra en septiembre de 2025, en la que hablaron estas mujeres afganas, refugiadas, juezas, periodistas y fiscales refugiadas en España. Bueno, ¿qué ha significado el resurgimiento del patriarcado talibán? Pues ha significado dinámicas de expulsión y desposesión aplicadas solamente contra las mujeres, porque no se aplican contra los hombres. Estas son las prácticas de la organización patriarcal. El patriarcado necesita alimentarse y reconstituirse a partir de prácticas discriminatorias contra las mujeres. Dentro de esas prácticas discriminatorias están las dinámicas de expulsión y desposesión total. Por otro lado, vemos que ese resurgimiento, esa reconstrucción del patriarcado talibán ha supuesto que la identidad social de las mujeres se construya a partir de la negación del espacio público. Si ya para nosotras, en los países que se suponen avanzados,
en los que ya tenemos una igualdad formal bastante consolidada, es difícil que ocupemos el espacio público por las noches en determinados lugares de las ciudades y los pueblos y el mundo rural, no hay cosa más extrema que ver cómo la prohibición del espacio público es deliberada, es extrema a todos los niveles en el uso del espacio, pues hasta para ir a comprar, es decir, para todos los movimientos fundamentales de la vida cotidiana. ¿Cómo han administrado los talibanes su poder? La administración del espacio, la segregación del espacio, es una forma de administrar el poder. Esto también se hace en nuestros países occidentales, pero con tácticas que son, bueno, pues no tan evidentes. La segregación sexuada ha sido ese criterio que organiza en estos momentos el espacio. Podemos hablar de apartheid de género como se está debatiendo y discutiendo en distintos espacios, pero es que a mí me parece que el apartheid se queda corto, porque si miramos hacia la experiencia del apartheid en Sudáfrica, los espacios entre la población blanca y la población negra estaban segregados, pero la población negra tenía sus espacios específicos para ejercer sus actividades y los derechos. Sin embargo, si aplicamos el concepto apartheid para el caso de Afganistán, se nos queda corto porque es que no hay un espacio más allá del hogar que las mujeres puedan utilizar. Entonces, no es que haya una división de espacios en los que las mujeres en su conjunto puedan utilizar parques, baños públicos, gimnasios, cafeterías, no. No hay cafeterías para mujeres, como sí había en el apartheid en Sudáfrica. Las mujeres ni siquiera pueden disfrutar de esos espacios segregados. El único espacio que se considera apropiado para las mujeres en este régimen es el espacio acotado a los muros del hogar. Y esos muros del hogar están gestionados y gobernados por los varones cabeza de familia. Entonces, bueno, pues esta segregación va mucho más allá del concepto de apartheid. El énfasis de las prohibiciones que se han establecido se ha enfocado en aquellos derechos y libertades que tienen que ver con la participación de las mujeres en la vida pública. Las mujeres han de abanderar la imagen del recatamiento, esto también se aplica en nuestras sociedades occidentales, al mismo tiempo que se nos desnuda en todos los espacios de la vida cotidiana. Esa tensión y esa contradicción está presente en nuestro Estado, por ejemplo. Mientras que tienen que abanderar la imagen del recatamiento, sus cuerpos albergan el pecado y el demonio. Y las mujeres han de ser las encargadas de corporeizar la honra y al mismo tiempo la vergüenza. Bien, ideas concluyentes. Pues el patriarcado genera una geografía concreta, que de esto no se habla tanto, y un sistema único de relaciones de poder y dominación basadas en esa división jerarquizada del espacio femenino y el espacio masculino. Esta división de espacios siempre ha interesado al feminismo, porque siempre hemos observado la centralidad que ocupan los varones en el espacio y cómo el espacio se piensa desde una perspectiva androcéntrica. No es que estemos aquí descubriendo el agua tibia, pero sí que estamos viendo cómo de manera deliberada se aplican políticas específicas en pleno siglo XXI. Es decir, en el caso afgano lo que podemos ver es que la biografía de las mujeres queda constituida por una geografía de la exclusión y los talibanes han debilitado hasta el extremo las posibilidades de las mujeres de ser sujeto político de su propio territorio. Decía María Mies en los años 80 que las mujeres del mundo
somos sometidas a procesos de domestificación. Diréis, madre mía, todas las palabrejas que hay dentro de la teoría feminista, que son un poco raras, pero bueno, es así. Llevarnos, recluirnos al espacio doméstico es ese proceso de domestificación, que va acompañado también de un marco de disciplinamiento, abnegación y obediencia de las mujeres hacia otros. Ese vivir para otros que siempre hemos comentado está dentro de las señas de identidad de ese proceso de domestificación. Es un proceso en el que las mujeres, además de ser recluidas en el espacio doméstico, son definidas como, o su existencia viene siendo definida únicamente dentro del espacio del hogar. Están sujetas además al salario del marido y eso supone una dependencia absoluta para muchas otras cuestiones de la vida cotidiana. Quiere decir que las mujeres se relacionan con los varones en un esquema de desamparo absoluto. No estamos hablando solamente de dinámicas de dependencia. Estamos hablando de dinámicas de desamparo. Bueno, mientras tanto, el patriarcado talibán ha seguido apuntando hacia más prohibiciones, pero lo que podemos destacar es que se han centrado en debilitar todos los pilares esenciales de la vida de las mujeres. El derecho a la ciudad, el acceso a la educación y las oportunidades de empleo. Son los pilares fundamentales de la vida de cualquier ser humano. Mientras tanto, ellas están y han estado en resistencia, en Afganistán y fuera de Afganistán. Ellas no se han quedado paradas, ellas han organizado su resistencia en los países en los que se han refugiado y también han organizado su resistencia dentro del territorio del Emirato. Esta tríada, espacio, poder y patriarcado, bueno, pues vemos que se ha hecho muy evidente la opresión de las mujeres y cómo esa opresión está fuertemente espacializada, es decir, se ve en el espacio, se pisa, se observa en el espacio. La organización espacial es profundamente androcéntrica, está centrada únicamente en y para los varones. Los varones son los únicos sujetos que pueden hacer uso del territorio y las mujeres habitan únicamente la irrelevancia de los márgenes, están encapsuladas en sistemas de servidumbres. También dentro de ese conjunto espacio, poder y patriarcado se puede detectar, bueno, pues que la organización del territorio dentro del régimen está fundamentada en esa absoluta feminización de la desposesión. No es solamente la feminización de la pobreza que está presente en todos los países del mundo. En el caso afgano se produce una absoluta feminización de la desposesión. Y hay una política muy evidente de humillación de las mujeres. Y eso también es ejemplificante para las mujeres del mundo. Sobre todo, mientras que toda esta política de la humillación de las mujeres se da en un contexto internacional que no dice ni media en este sentido. La inacción es participación, ¿me entendéis? No actuar frente a un caso tan grave es participar y colaborar de este problema. Bien, asuntos actuales. Para el debate también, para la agenda feminista del 8 de marzo. En lila, aspectos que tocan con algunos sectores de la izquierda española y que vemos aparecer una y otra vez en la prensa, en los debates, en los coloquios. A la derecha, en verde, aspectos que tocan con la derecha y la ultraderecha. Vamos con los de la izquierda. Hay importantes
cerebros influyentes para la izquierda que publican de manera asidua en periódicos de la izquierda en la dirección de que hay que resignificar ciertas prácticas. Esta palabra de resignificar tuvo bastante visibilidad cuando se produjo el debate sobre la canción titulada Zorra, y aparecieron muchas columnas de opinión en las que se decía, no, hay que resignificar la palabra zorra, hay que reapropiársela, hay que llevársela al territorio del feminismo y dotarla de un significado nuevo, porque eso es empoderante. Este es el discurso y esta es la idea que vamos a ver de manera repetida en estas columnas de opinión. Y ojo, son verdaderamente influyentes para la izquierda, porque hemos visto a lideresas de la izquierda haciéndose la foto con mujeres que llevan el hijab en España y mujeres que defienden la idea de que utilizar el velo en el espacio público español puede ser una práctica liberadora y empoderante. Claro, hay personas que colapsan cuando empiezan a escuchar que es feminista cubrirse con el velo y es feminista no cubrirse con el velo. Entonces es como, ¿cómo puede ser feminismo una cosa y lo opuesto? Bueno, pues es importante esclarecer estos asuntos. ¿Qué decimos las feministas? Las feministas, en toda nuestra genealogía, en todos nuestros siglos de existencia, hemos querido formular otras maneras de vivir y otras maneras de construir sociedad y política. Esas maneras se fundamentan en el principio de igualdad. Y eso significa salirnos de todos los esquemas de la desigualdad. En los esquemas de la desigualdad se han producido insultos, prácticas misóginas, prácticas opresoras hacia nosotras. Nosotras no queremos mejorar, maquillar ni edulcorar esas prácticas. Resignificar esas prácticas y esos significados no conduce a ninguna transformación relevante. Resignificar un significado que ha nacido en la violencia, como es velar a las mujeres, puede ser un paso importante para la salud emocional de alguna mujer que lo considere por sí misma. Pero nosotras, las feministas, no estamos pensando individualmente, estamos pensando en un nosotras, en políticas y prácticas transformadoras que apliquen a todas las mujeres del mundo, que nos sirvan a todas. Nosotras no estamos pensando en resignificar la práctica de portar el velo. Tampoco estamos pensando en resignificar los insultos misóginos. No queremos resignificarlos, queremos desactivarlos. Queremos desactivar todas las prácticas de opresión que tienen que ver con la dominación masculina sobre las mujeres. Resignificar puede ser importante para alguna mujer que se guste a sí misma decirse zorra, pero no puede ser entendido ese acto como una práctica de transformación cultural que conduzca a la igualdad. Nosotras pensamos fuera de esos significados, pensamos dentro de los significados igualitarios, no dentro de los significados desiguales. Por lo tanto, vemos a estas voces intelectuales influyentes para la izquierda que siguen apuntando en esta dirección y nos siguen recordando lo relevante que es la liberación de portar un velo en un colegio público. Las prácticas de opresión no son prácticas liberadoras. Y estas voces intelectuales dicen, no, pero si la opresión se puede resignificar con la práctica individual. No, perdona, esto no se dice para una mujer en la Franja de Gaza que de repente saque una bandera nazi y diga, yo resignifico la esvástica, ¿a que sería impensable? Pues que nos dejen de milongas porque estamos hartas
de escuchar estas milongas en las universidades, en los másteres, en los grados de política, en los grados de derecho, en los grados de ciencias sociales, que nos dejen de milongas y que se pongan a escuchar lo que dice el feminismo en todo su análisis sobre la discriminación de las mujeres. Igual de impensable que es que pueda significar algo que una mujer en la Franja de Gaza lleve una esvástica, es lo que se está diciendo por parte de la derecha y la ultraderecha en nuestro país acerca de dignificar la vida de las mujeres. Desde hace poco hemos escuchado a los portavoces de la ultraderecha y de la derecha decir que el velo en España se tiene que prohibir porque es una práctica indigna para las mujeres. Bueno, todas y todos sabemos que esto en realidad es una práctica racista, lo que se persigue al fin y al cabo es a las culturas que han ido llegando a nuestro país por las movilizaciones y las migraciones, ¿no? Las movilizaciones internacionales de personas. Esta supuesta dignidad que están tratando de defender por parte de la ultraderecha y la derecha es difícil de sostener cuando resulta que son partidos, grupos, voces, think tanks que se están oponiendo a la aplicación de fondos para erradicar las violencias contra las mujeres. Vamos a decirle a estos y estas defensores y defensoras de la dignidad de las mujeres que la dignidad de las mujeres pasa por denunciar los feminicidios y los asesinatos insoportables, una cifra insoportable de asesinatos que tenemos en España. Pasa también por denunciar que en la prensa diaria veamos las noticias sobre los feminicidios como un caso de rutina. Un caso al que no se le dedica ningún tipo de contexto, ningún tipo de análisis, es enunciar la barbarie, no hacer ningún análisis y pasar a la siguiente noticia. Defender la dignidad de las mujeres es defender que haya concejalías, unidades específicas para la igualdad y no desmantelarlas como han hecho Vox y el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Defender la dignidad de las mujeres es que dejen de adelgazar los fondos destinados a la igualdad en las universidades. Y defender la dignidad para las mujeres es defender también la existencia de las universidades públicas en las que trabajamos muchas mujeres. Por lo tanto, defender la dignidad para las mujeres no implica esta idea que están tratando de esparcir las voces, los partidos de ultraderecha sobre el velo, porque no tienen ningún problema en velar nuestra existencia cuando se trata de otros contextos y otras realidades. Entonces, viendo el caso de estudio sobre las afganas, viendo que estamos en un contexto de retroceso sin paliativos de las políticas de igualdad en los países occidentales, viendo que avanzan los discursos misóginos sin ningún tipo de filtro, viendo que los grandes dueños de las tecnológicas más importantes e influyentes del mundo siguen estas corrientes misóginas contra las mujeres, necesitamos recordar para la agenda política del 8 de marzo que la cuestión de la refundación de los patriarcados es inquietante y es importante y que tenemos que seguir arrojando entendimientos sobre cómo estos patriarcados se están reforzando en el debate público, en los espacios de toma de decisión, y las mujeres tenemos que seguir denunciando todas estas prácticas que los gobiernos del mundo no están denunciando cuando son extremas. Las mujeres en el mundo están muriendo de parto, entre otras muertes causadas por prácticas patriarcales como los feminicidios. Entonces, dicho todo esto,
creo que tenemos tiempo, perdonad, para debatir, pues conversar. Sí, pasamos al turno de preguntas y de aportaciones y tenemos 20 minutos. Si aquí tenemos el micrófono, os lo paso. Un aplauso. Gracias. Pues esto es así. No sé si hay alguna, si no te hago yo una. ¿Sí? Buena. Hola, buenas. ¿No? ¿Ahora? ¿Se oye? No, yo lo había puesto, ¿eh? No, ya estaba puesto. Sí, estaba arriba has puesto. Bueno, ¿se me oye ahora o así? Ah, vale. Cerca, vale. Estaba yo viendo en la página de la universidad, donde también se anuncia esta charla, conferencia, sí, de cursos, conferencias y charlas del día para el Día Internacional de las Mujeres a lo largo de casi todo el mes. Y para el miércoles, en la Facultad de Educación, hay anunciada Mujeres, Arte y Educación para la Paz. Y en el póster se ve a 6 mujeres supuestamente palestinas, porque va de mujeres palestinas, dibujadas. Y son todas mujeres veladas. Y son mujeres dibujadas de la Facultad de Educación. Digamos que se está educando a maestras y maestros para que impartan igualdad en las aulas y se representan a 6 mujeres y para que se vean que son palestinas, están todas con hijab en el dibujo. Pues no sé, es un poco triste, me parece. No sé si lo has visto. Sí. A ver, hay un asunto que también se repite mucho en estas columnas de opinión que defienden que cada mujer elija si se quiere poner el velo, si no se lo quiere poner, lo que quiera hacer sobre su cuerpo. Y se está utilizando el concepto de soberanía. En realidad se quiere defender un derecho muy importante para las mujeres, que es la soberanía sobre nuestros cuerpos. Eso está muy bien. En ese aspecto estamos todos y todas de acuerdo, que las mujeres tenemos que ser soberanas de nuestro cuerpo. Ahora bien, hay un asunto para destacar. La soberanía sobre los cuerpos no pasa por tomar decisiones que nos someten al mandato de otros y a las prácticas de opresión. No existe la libertad para someterse, igual que no existe la libertad para esclavizarse. Por lo tanto, no existe la libertad para reproducir prácticas de opresión contra las mujeres, aunque una mujer quiera decidir por sí misma que esa práctica le libera. Nosotras no vamos a señalar la práctica individual que esa mujer quiera hacer consigo misma, pero no vamos a defender esa práctica como una práctica de emancipación para todas, por lo que he explicado antes. Ser soberana de tu cuerpo no quiere decir utilizar tu cuerpo como una propiedad en el mercado, ni utilizar tu cuerpo para someterlo a prácticas de opresión. Entonces, es muy importante hacer esa distinción. Nosotras defendemos, por supuesto, la soberanía sobre nuestros cuerpos, lo que cada mujer quiera hacer con su cuerpo. Lo que no podemos defender es la idea de que las prácticas de opresión puedan formar parte de la emancipación de todas las mujeres. Y sobre todo es importante recordar que utilizar el cuerpo como una propiedad no significa una propiedad que pueda venderse, comprarse, alquilarse en los mercados, no significa soberanía. Significa, la decisión de cada cual, pero no es algo que aplique a la emancipación de todas nosotras. Entonces, sí, entiendo que han querido representar la realidad de las mujeres afganas y las han representado tal cual aparecen en todos los espacios que es... palestinas, disculpad.
En fin, supongo que bueno, pues es simplemente un reconocimiento de la realidad que hay, y es que las mujeres, muchas mujeres palestinas llevan el velo. No todas lo llevan, efectivamente. Sí, no se oye, sin el micrófono no se oye en la conexión. Sin micrófono, claro, los que están en streaming no era solo es por el debate. cliché, como decía Marc, que es por el cliché de, venga, vamos a representar a una mujer árabe, del mundo árabe o musulmán, su hijab. ¿Cómo se llama la conferencia? Es una actividad como esto, pero de la Facultad de Educación. Sí, es el miércoles a las 10. El micrófono, por favor. El miércoles. Sí, a ver si la encuentro. Bueno, de eso si queréis podéis hablar después. Sí, ya, claro. Vamos con las preguntas. Sí, vale. Sí, ¿alguna pregunta más? La compañera quería hacer una. Hola. Y aquí había también, ¿no? Bueno, pues qué bien Lidia, que te haya pillado hoy y te haya escuchado, porque estuvisteis en la tercera jornada feminista provincial organizado por la PIR en San Vicente, y algunas compañeras estábamos en la organización y yo me perdí la mayoría de cosas que dijisteis, o sea que qué bien. Así que eso, a ti todavía te perseguiré para escucharte mejor que el otro día, pero qué bien que te haya podido escuchar, me has encantado, de verdad me has encantado. Y bueno, no tiene desperdicio nada de lo que has dicho, o sea que podríamos repetir todo lo que has dicho 1000 veces porque me has encantado. Pero menos mal que he visto a esas mujeres sin velo fuera de Afganistán, las que han podido escapar, porque cuántas estarán allí sin poder escapar, y no me extraña que suicidios y lo siguiente, es decir, imposible que después de haber vivido hasta el 21 otra vida, ahora puedan vivir así. Es imposible. Yo al menos no sobreviví ni un día. Esos rifles o como se llame, a mí me cargan rápido a la primera porque es imposible. ¿Cuántas mujeres han vivido eso siempre y va a ser difícil cambiarlas? Pero esas mujeres que han sido juezas, fiscales, profesoras, lo que sea, es absolutamente imposible que puedan vivir allí. Eso por un lado, me parece alucinante. El tema que has comentado de los feminicidios, yo todavía a mis 60 y algo, yo no sé cómo gestionar los feminicidios que hemos vivido hace unas semanas. Yo no lo sé, a mí me quita el sueño, me quita la vida, ¿vale? Otra cosa, yo desde servicios sociales atiendo a mujeres no afganas, ¿vale? Pero sí sirias o bueno, árabes en general, no del mundo árabe, y aquí se ha trasladado el fanatismo, está aquí otra vez. Muchas de ellas en sus países, en Argelia o en Marruecos, no llevaban velo, no lo llevaban, y aquí las han obligado otra vez, ¿sabes? O sea, yo he atendido a mujeres que dicen, sí, mira, si ella lleva mechas, pero ella aquí tiene que salir otra vez, es decir, que vamos para atrás incluso aquí, en Occidente. Es terrible lo que estamos viviendo, que todas sabemos, ¿no? Que efectivamente esos pactos entre hombres, ¿verdad?, están haciendo que las mujeres, derechos que podían tener incluso en su tierra, aquí mismo en el súper primer mundo, los están perdiendo totalmente. Y bueno, pues que a mí esto me subleva, que madre mía, terrible, terrible. O sea que, bueno, que muchas gracias, que no entiendo cómo la izquierda de aquí puede justificar lo injustificable. No lo puedo entender, y de verdad que muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias, me ha encantado tu charla y además me ha servido mucho para pensar, y creo que es muy buena herramienta para pensar sobre esa relación tan desigual entre hombres y esa necesidad que tienen los hombres de sentirse poderosos. Yo a veces me meto en YouTube, de chicos jóvenes que son, es que no saben ni lo que son, pero yo recuerdo que uno decía, tú no eres igual que yo, le decía a una mujer, porque yo tengo fuerza y tú no tienes. Por lo tanto, no podemos ser iguales. Es decir, la diferencia la basaba. Pero bueno, aparte de esto, voy con el pañuelo. Yo conozco amigas que son musulmanas y que yo les he interpelado por qué llevan el pañuelo, ¿no? Entonces, y me acuerdo de las monjas, ¿vale?
En este momento las monjas siguen llevando pañuelo. Algunas, cada vez menos. Hasta la Rosalía lleva pañuelo. Sí, pero ¿a dónde voy a llegar? Cuando yo le hablo a esta mujer, por ejemplo, que ¿por qué lleva pañuelo? Si es porque le obliga a su padre, su madre, ella me contesta textualmente: yo llevo pañuelo, igual que rezo cada X, porque cuando tú decías mandato de otro, pero cuando el mandato es divino, cuando es Alá o Jesucristo el que te pide, y nosotras cuando éramos pequeñas para entrar en la iglesia llevábamos el pañuelo, el velo. Quiero decir que cuando el mandato no es de tu compañero ni de tu padre, pero el mandato es divino, entonces estamos en un ámbito diferente, el de la fe. Y la fe es ciega, ya lo sabemos. Y entonces esta mujer me decía: yo llevo el pañuelo porque quiero. Si mi marido me dice que me lo quite, yo no me lo voy a quitar. ¿Y por qué cuando voy a trabajar, donde sea, me tienen que preguntar todo el mundo que por qué llevo el pañuelo? Lo llevo porque quiero. Y las mujeres, ella es argelina, en Argelia llevamos el pañuelo porque queremos. Y si me dicen que me lo quite, no me lo voy a quitar. Es decir, que se ha convertido de alguna manera en una forma de resistencia, según para quién. Yo no digo que para todas sea igual. Y vamos a pensar qué pasa con las monjas. A las monjas se les manda desde la divinidad que se pongan el velo. Quiero decir que cuando la pregunta es: ¿qué pasa cuando el que te da el mandato es Dios y está por encima de las personas humanas, de los maridos y de los padres? Pues pasa que se trata de un relato religioso que han construido hombres con sus intereses para defender sus intereses, y resulta que esta fe tiene unas formas muy particulares de manifestarse contra las mujeres. Entonces, yo creo que el debate no está en lo que quiera una y lo que quiera otra. El debate que sostiene el feminismo está en lo que nos afecta a todas y en cómo se pueden articular los cambios verdaderamente transformadores para pasar a una sociedad igualitaria. Depilarse también es algo que quieren hacer las mujeres en los países occidentales. Desnudarse en la pornografía parece ser que también lo quieren. No estamos en el ámbito del querer. Los proyectos emancipatorios no se definen por el ámbito del deseo individual y el querer individual asociado a una fe. Estamos hablando de proyectos que desactiven todos los mandatos que son opresivos hacia nosotras. El uso del velo tiene un significado social, tiene un significado político. Nosotras, como seres individuales, no podemos transformar los significados colectivos. Podemos transformar lo que nosotras consideremos que nos da bienestar individual, pero no estamos pensando en prácticas de bienestar individual cuando estamos hablando de un proyecto feminista. Obviamente que los beneficios de los avances feministas tienen un bienestar en cada una de nosotras. Poder acceder a un salario digno, poder acceder al reconocimiento, poder acceder a los estudios, obviamente ha beneficiado nuestro bienestar. Pero cuando estamos hablando de proyectos emancipadores, no estamos hablando de que si tú quieres, de que si yo no quiero, de que la otra sí quiere, de que la otra no quiere. Bueno, es una religión, pero la opresión de las mujeres no se puede defender ni por cultura, ni por religión, ni por ninguna otra justificación. Nada justifica el sometimiento de unos seres humanos por otros. Y estas religiones han sido creadas con valores patriarcales, con valores masculinos, y tienen un foco muy poderoso puesto en la represión de las mujeres. Ahora bien, que estas mujeres quieran practicar esa resignificación del pañuelo, bueno, pues que lo practiquen, pero no supone un cambio importante para la situación de las mujeres del mundo, porque no acude a ningún punto neurálgico de la transformación
que beneficia a todas las mujeres. Si yo me quiero depilar, si no me quiero depilar, si me quiero hacer una vaginoplastia o no me la quiero hacer, ¿eso cómo mejora la brecha salarial? No hace ningún cambio sobre cuestiones verdaderamente importantes en las mujeres. Lo que a mí me empodera y me da un beneficio psicológico, que puede ser llevar una pulsera, que puede ser llevar una gorra, que puede ser raparme el pelo, eso no quiere decir que esté dentro de un proyecto político verdaderamente transformador que afecte a todas. A todas nos afecta la discriminación que sufrimos con los salarios, con el empleo, con la maternidad, en el espacio público, el miedo a que nos violen, todo eso nos afecta. Estamos apuntando en esa dirección, no en si una se ve más guapa o menos guapa con un pañuelo. Estamos hablando en otros términos y estamos hablando en cuestiones políticas que afectan a todas las mujeres del mundo. Entonces, no podemos caer en debates estériles sobre el querer individual de cada individuo, porque no contribuye a ningún proyecto que sea verdaderamente transformador. Estamos en la misma tesitura de la zorra. Es el mismo debate estéril que no va a conducir a ninguna transformación verdadera. Y ojo, es muy importante porque esto no se defiende, por ejemplo, dentro del proyecto marxista o dentro del proyecto ecologista. No vamos a ver que dentro del ecologismo surja alguien diciendo ¡sí, vivan los vertidos tóxicos, vamos a resignificarlos! Eso no lo vamos a ver, y tampoco vamos a ver a las personas del movimiento marxista o del movimiento antirracista decir ¡sí, vamos a resignificar el Ku Klux Klan! No, esto precisamente lo vemos dentro de voces que están obstaculizando los avances del feminismo y que encima se presentan como feministas. Entonces, no se puede seguir gestando ese tipo de confusión sobre lo que sí es un proyecto político verdaderamente transformador para todas. Los proyectos y los deseos individuales no tienen nada que ver con los proyectos emancipatorios colectivos para todas nosotras, que es hacia donde nosotras estamos mirando. Y además, yo creo que tú has hecho un repaso solo y un paralelismo también con la izquierda española y la derecha, y al final todo es una instrumentalización del cuerpo de las mujeres. Efectivamente. Entonces, salvando las distancias, es que al final es lo mismo, como ha citado a Ana de Miguel, al final es el mito de la libre elección. A ti te lo ha dicho Dios, pero ese Dios, ¿quién hay detrás de esas ideas? Como bien ha dicho Lidia, al final son ideas muy patriarcales. Y por otro lado, tampoco queremos caer en esa limitación del debate de señalar a las mujeres y lo que las mujeres hacen. Estamos hablando de cómo se concretan las prácticas de opresión en los cuerpos de las mujeres, en las vidas de las mujeres. Y las prácticas de opresión se concretan y se manifiestan de muchísimas maneras, más visibles, menos visibles. Entonces, cuando estamos hablando del velo, no estamos hablando de de un señalamiento a las prácticas que hacen las mujeres dentro de un contexto cultural, dentro de un contexto social, porque es que al final todo se limita a seguir cuestionando lo que las mujeres hacen y dejan de hacer. No, nosotras no estamos en esa tesitura, estamos haciendo un análisis político sobre la dominación y sobre el poder. Y dentro de esas prácticas de dominación y poder están los códigos de control sobre lo que tenemos que vestir, sobre lo que tenemos que llevar, sobre cuándo somos guapas y cuándo no lo somos, sobre cómo tenemos que gustar, sobre cómo tenemos que actuar, sobre qué espacios podemos habitar y qué espacios debemos hacer nuestros, evitar. Es decir, estamos hablando de todas esas prácticas, no estamos haciendo un señalamiento. Así las mujeres llevan bikini, así no lo llevan, así llevan burka, así no lo llevan. No se trata de eso. Se trata de hacer una abstracción y acudir a cuáles son esas organizaciones del poder que se hacen dentro de las sociedades patriarcales. Cómo se gesta el poder y el control contra nosotras dentro de los pactos que hacen los varones para continuar en esos espacios de dominación. ¿Alguna pregunta más había, Sí.
Vale, y luego Guille. Bueno, muchas gracias, Lidia. Muy importante y muy interesante la perspectiva global, internacionalista del feminismo. Yo quería aprovechar que has nombrado el rearme o la reformulación del patriarcado, cómo hemos conseguido avanzar mucho en la tarea feminista, pero que el patriarcado se está rearmando. Y quería comentaros, muchas de vosotras sabréis lo que ha ocurrido en la Corporación Municipal de Campello, que se ha aprobado en un pleno municipal que el minuto de silencio dedicado a las víctimas por violencia de género, con el nombre formulado de las víctimas del propio mes, ante una moción de Vox apoyada por el PP, se ha aprobado que junto al minuto de silencio por las mujeres asesinadas por violencia de género, se nombre a los niños asesinados por sus madres y por sus padres. Entonces, es una manera de desvirtuar el sentido de ese minuto de silencio que se estaba realizando simbólicamente desde hacía varias legislaturas, ¿no? El patriarcado se está rearmando y necesitamos de un trabajo político muy importante. Entonces, desde el espacio de reflexión a la acción. Sí. Gracias, Lidia. Gracias. Bueno, efectivamente, es que lo que yo he tratado es un caso extremo, pero ese caso extremo se produce en un contexto internacional relevante. Es decir, los pactos patriarcales, los pactos que hacen los varones de los grupos poderosos, pasan por las prácticas del Ayuntamiento de Campello y pasan por las prácticas de los talibanes. Hoy hemos estudiado el caso talibán, pero podemos seguir estudiando todas las tácticas que estamos observando en nuestro contexto local, aquí en España. Entonces, al final vemos que son paralelismos los que se establecen. Es una forma de silenciamiento de las causas que defendemos las mujeres, ¿no? Entonces, ese silenciamiento es literal en las prácticas talibanas o de los talibanes y también en las prácticas de la ultraderecha y la derecha en España. Y es muy conflictivo que estén estos partidos hablando de la defensa de la dignidad de las mujeres al mismo tiempo que colaboran con la diseminación y la normalización de los feminicidios. Es insultante y es grosero. Entonces, bueno, pues necesitamos tantos puntos para incluir en la agenda de denuncias para el 8 de marzo que no nos caben en un cuaderno de 1000 páginas. Sí. Guille. Bueno, pues yo quería darte las gracias porque es siempre un placer inmenso escucharte. Y creo que hay una cosa fundamental, de las muchas importantes que has dicho, a mí me parece que es fundamental la cuestión de que los bienestares individuales o las decisiones individuales no pueden convertirse nunca en obligaciones sociales. Eso es fundamental, aplicado a cualquier cosa, pero específicamente al tema del que estamos hablando. A mí me parece que una de las cosas que está sucediendo con una izquierda que yo cada vez entiendo menos, o con una parte de la izquierda a la que cada vez entiendo menos, lo que creo que está pasando con el tema del velo y demás es que están yendo por el camino, por el camino de la resignificación por la identidad política. Es decir, llevar un velo es identificarse políticamente o sociopolíticamente, es una reivindicación de etnicidad, es una reivindicación de diferencia cultural, etcétera, etcétera. Cosa que, en fin, tiene muchas consecuencias, como bien sabemos. Y luego hay una segunda cosa de lo que has dicho que me parece, y me gustaría que a lo mejor comentaras algo más, y es el silencio tan atronador, aunque sea un oxímoron, que está aplicando la comunidad internacional ante gobiernos como el de los talibanes. Cuando nos rasgamos las vestiduras en el 95 con la primera oleada talibán, y nos echamos las manos a la cabeza de lo que estaba pasando, en esta segunda ocasión es como si nada hubiera pasado. Me parece una actitud
deleznable, miserable, la que estamos utilizando los países del resto del mundo ante gobiernos de esta envergadura, porque es la desaparición absoluta de las mujeres, la desaparición absoluta de las mujeres. Claro, pero es que mientras se da ese caso extremo, se van dando los pasitos que avanzan, como en el Ayuntamiento de Campello. Claro. Entonces, es que es ese tipo de relaciones entre los extremos y los casos que van poquito a poco avanzando en la rearticulación del patriarcado, el lugar en el que tenemos que poner la lupa, ¿no? Y no olvidar que existen esos paralelismos entre un espacio y otro. Y obviamente esa complicidad de los países del mundo internacional hacia lo que está pasando en el Emirato Islámico de Afganistán es una colaboración que es importante, pues, para que se pueda desatar. Y bueno, pues nosotras tenemos que denunciar ese tipo de colaboraciones también, ¿eh? La inacción es una forma de colaborar. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí, Elena? Socialmente sabemos claramente que hay una desigualdad estructural entre el poder de las mujeres y de los hombres, considerando el poder como el poder hacer, el poder moverse, el poder aprender, el poder cualquier cosa. Tenemos que ser conscientes de que el feminismo en general, en todo el mundo, nunca ha tenido dinero y sigue sin tenerlo. Y todos estos señores tan estupendos que quieren que volvamos otra vez a lo de siempre, pues tienen todo el dinero del mundo. Entonces, cuando tenemos ese ansia, deseo, claro que tenemos el deseo de hacer algo, pero ¿qué algo podemos hacer? Por lo que hemos hecho siempre en el feminismo, articular discursos que en un momento aparecen escandalosos, porque es que ahora queréis la luna, siempre hemos querido la luna, y ir poco a poco poniendo escaleras para ir a la luna, nos pongan obstáculos o no, pero oponernos de una manera frontal es como imposible, nos dejaría fuera de juego. Y lo que se trata es de que las feministas no nos quedemos fuera de juego, pero no pretender que vamos a tener, digamos, una influencia semejante o similar. También las que me habéis oído 500.000 veces hablar, me habéis oído decir que somos minoría y vanguardia. Y seguimos siendo minoría y vanguardia. Y esto no se nos debe de olvidar. Entonces, en los casos particulares, tú has nombrado lo de la universidad, tú has nombrado lo de Campello. Si nos metemos en la unidad de igualdad de la Universidad de Alicante y vemos lo que programan, pues prácticamente no programan nada de feminismo. Hace unos cuantos años, bastantes, pero no tantos, pues toda la unidad de igualdad siempre programaba actividades de feminismo de un tipo o de otro. Entonces esto sí que es desdibujar poco a poco los lugares pequeños o grandes que se tenían o que teníamos para poder tener una influencia social más amplia. Entonces, vuelvo a decir, nosotras no vamos para atrás, nosotras seguimos en un estrecho camino que Dios sabe cuándo se acabará, ¿no? Y esto de que a mí no me pasa o yo lo hago porque quiero, siempre que no tenga un castigo ni un premio excesivo el hacerlo o no hacerlo, pues lo podemos aceptar. Pero claro, cuando hacerlo o no hacerlo tiene o un castigo terrible, por ejemplo, el aislamiento de tu comunidad o de tu gente, el aislamiento, el insulto, la descalificación, todo eso, o al revés, un premio. A nosotras nos domaban de pequeñas más bien con el premio de ser buenas y de ser obedientes, ¿sabes? Eso había muchos aplausos sociales. Eso también es una manera. Tú ahora tienes libertad de cortarte el pelo al rapé. Sí, libertad, sí. Lo que pasa es que no te gusta, ¿no? Claro. Pero no pasaría nada. Luego te crecería y te lo rizarías otra vez. Y digo lo del pelo porque parece que el pelo es la parte más erótica del cuerpo de una mujer. Porque si no, no se taparían precisamente, no les harían que se taparan el pelo. O bien no desearían ellas tapárselo. Recuerdo aquí, ya con esto acabo, que hace bastantes años, cuando empezamos a hablar de todo esto del velo,
porque había ocurrido en Francia todas aquellas movidas. Amelia Valcárcel decía que es verdad que muchos países de origen de estas mujeres que ahora están en Europa, ya ellas se habían despojado de los velos y de los faldones y de todo eso. Pero al venirse sus comunidades a Europa, es una manera de decir, estas son las nuestras, y estas ni se miran ni se tocan. Entonces ha sido mucho más duro y mucho más visible, digamos, esa generalización de las mujeres en territorios que no se usan los pañuelos. Nosotras hemos usado pañuelos, velos y de todo. Y ya una vez que pudimos decir, me lo quito y no pasa nada. El no pasa nada ni en bien ni en mal, es muy importante. Pero esa apostilla de Amelia, de ahora están aquí y ellos tienen que decir, estas son las nuestras. Y en cuanto a lo de Dios, claro, Dios no se sabe qué, pero Dios tiene en el mundo, tiene delegados, que sería el Padre Social. Dios Padre, el Padre Social y el Padre, tu Padre y el mío. Y eso es el patriarcado, en realidad se puede explicar así. Pero no solo es Dios, es que Dios solo puede acojonar a la gente, porque a nosotros nos lo dibujaban como un triángulo con un ojo. Sí. Y eso pues daba susto. Entonces no es Dios en realidad, es el mandato de Dios a los padres sociales, que les interesa porque Dios les promete privilegios, muchos privilegios, a cambio de tal. Y otra cosa curiosa es lo del control del cuerpo de las mujeres, pero para parir así como conejas, no, eso no es ningún problema. Yo te follo, tú pares y le pongo yo mi nombre y así sigue la cosa, porque es así. Ese es el triángulo o el círculo vicioso, digamos, que envuelve gran parte de estas cosas. Entonces me ha gustado, según hablabas, darme cuenta que simplemente no, pero que en Afganistán se han exacerbado todas las cosas que no se habían disuelto. Son como cuando no llueve y las semillitas están ahí y en cuanto llueve un poquito van creciendo. Porque es a lo bestia, es una exageración, pero tampoco creo que tengamos noticias y estudios de cómo fue, yo qué sé, en el año 1500 y pico, esta represión de las mujeres fuera de Europa, así que hablo en otros países exóticos. No lo sabemos, pero debía ser algo muy parecido. ¿Otra pregunta? Sí, bueno, yo quería deciros que respecto al trabajo político que he nombrado antes, en Campello, la plataforma Violeta, nos estábamos concentrando desde que nos constituimos como agrupación los últimos jueves de mes para denunciar los asesinatos patriarcales o machistas, que con motivo de la aprobación de esa moción propuesta por Vox, que fue un pacto entre Vox y PP, de manera que Vox apoyó al vertedero que lo denunciaba y PP apoyó a Vox cuando aportaba el minuto de silencio para denunciar los asesinatos machistas. La plataforma Violeta hemos pasado de la convocatoria de jueves por la tarde, último de mes, a la mañana, que es cuando se celebra el pleno, con el nombre de las mujeres asesinadas, con una concentración en la puerta de la biblioteca, que es donde se celebra el pleno, y con asistencia al pleno con el nombre de las mujeres asesinadas, que os invitamos a que nos apoyéis en alguna ocasión, que podáis. Gracias. Bueno, pues yo creo que como conclusión que Lidia nos ha preparado para el 8M, ha hecho un repaso, porque ha dicho muchas cosas que ha nombrado aquí que también están cambiando, como el tema de presupuestos, horas en educación para las comisiones de convivencia e igualdad que también se están reduciendo, muchas cositas que están haciéndose. Ella ha hecho el caso de Afganistán, que es un caso extremo, pero como ella ha dicho, son todas aquí de manera más civilina, pero que vamos, que tenemos motivos para ir al 8M a reivindicar
todas estas desigualdades. Y recordaros que el 30 de marzo será la sesión de abril, porque las instalaciones de la sede están cerradas la semana que sería el primer lunes de abril, ¿vale? Entonces la sesión de abril será el 30 de marzo, desmontando el antifeminismo, ya os mandaremos. Muchas gracias, gracias. Gracias. Los que hablen inglés, es que he visto en Radio Japuta, en el último podcast, de que hay una ONG de voluntarios que sepan inglés para impartir clases de la materia que sea a chicas afganas online. 1 hora a la semana, por ejemplo. Es por si... Yo es que me voy a apuntar, es que he tenido noticia hace poco. Entonces, quien sepa inglés y quiera ser voluntario, la ONG se llama Afghanistan Education Action. Es que creo que hay que saber inglés aunque sea. O sea, no, ya, pero podría ser... Hombre, se puede ser español, pero de ahí con la base hay que saber inglés. Es una iniciativa muy interesante. Pues muchas gracias por la info, lo tenemos en cuenta.